Estamos siguiendo la lectura del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos. Estamos en el capítulo 19, la última parte, que es la séptima parte y que lleva por título El Papa se hace a sí mismo autor de la fe. El 28 de julio siguiente emitió un decreto en el que prohibió a los eutiquianos tener clérigos y si alguien intentara nombrar a cualquiera, tanto ellos que nombraran y el que fue designado debían ser castigados con decomiso de bienes y destierro de por vida. Ellos tenían prohibido realizar asambleas de cualquier tipo o construir monasterios para vivir. Si presumían de sostener cualquier tipo de reunión, entonces el lugar donde se llevaba a cabo la reunión sería confiscado. Si fue de conocimiento del propietario, pero si sin el conocimiento del propietario fue alquilado por alguien para ellos, el que lo alquila debía ser castigado con paliza, con confiscación de bienes y con destierro. Fueron declarados incapaces de heredar nada por testamento o por nombrar heredero a cualquier eutiquiano. Si alguno fuera encontrado en el ejército, iba a ser expulsado. Aquellos que anteriormente habían estado en la fe ortodoxa y también los monjes del monasterio lo llamó el establo de Eutiques, iban a ser conducidos completamente más allá de los límites del Imperio Romano. Todos sus escritos iban a ser quemados. Donde quiera que los hiciera circular debía ser desterrado y toda la instrucción en la doctrina eutiquiana debía ser rigurosamente castigada. Y finalmente, todos los gobernadores de las provincias con sus funcionarios y todos los jueces en las ciudades que fueran negligentes en la aplicación de la ley debían ser multados con 10 libras de oro como despreciadores de la religión y las leyes. Al mismo tiempo se dictó este último decreto. Eutiques y Dioscurus fueron condenados a destierro. Eutiques murió antes de que se cumpliera la sentencia y Dioscurus murió en el exilio en Gangra, en Paflagonia, 2 años después. Como Leo había publicado sus cartas rechazando el canon concerniente a la sede de Constantinopla y todavía no había formalmente público cualquier aprobación del decreto doctrinal del concilio, el informe se difundió por todo el este de que había repudiado todas las decisiones del consejo. El informe, por lo tanto, fue un nuevo incentivo para todos los que estaban en desacuerdo con el credo del consejo, y la herejía volvió a ser tan frecuente que el 15 de febrero del año 453, Marciano dirigió una carta a Leo suplicándole sinceramente que lo antes posible emitiera un decreto en confirmación de la decisión del Consejo de Calcedonia, para que nadie tuviera más dudas en cuanto al juicio de su santidad. El 21 de marzo, Leo respondió con las siguientes palabras: no dudo, hermanos, que todos ustedes sepan cuán gustosamente he confirmado el decreto doctrinal del Sínodo de Calcedonia. He podido aprender esto no solo del asentamiento de mis legados, sino también de mis cartas a Anatolio de Constantinopla, si hubiera traído la respuesta del apostólico a su conocimiento. Pero nadie puede dudar de mi aprobación de lo que fue decretado en el Sínodo de Calcedonia por consentimiento universal en lo que respecta a la fe. He ordenado esta carta a todos mis hermanos y compañeros obispos que estuvieron presentes en el sínodo nombrado, y el emperador, a petición mía, se lo enviará, para que todos ustedes puedan saber que no solo por mis legados, sino también por mi propia confirmación de ello, he estado de acuerdo contigo en lo que se hizo en el sínodo, pero solo, como siempre debe repetirse, en lo que respecta al tema de la fe, a causa de lo cual el Consejo General se reunió al mando de los emperadores de acuerdo con la sede apostólica. Pero en lo que respecta a los reglamentos de los padres de Nicea, les advierto que los derechos de las iglesias individuales deben permanecer inalterados, ya que fueron establecidos por los padres inspirados.
Ninguna ambición ilícita debe codiciar lo que no es suyo, y nadie debe aumentar por la disminución de otros. Y lo que el orgullo ha obtenido mediante el asentimiento forzado y cree haber sido confirmado por el nombre de un consejo no es válido si está en oposición a los cánones de los padres mencionados de Nicea. Como respetuosamente la sede apostólica mantiene las reglas de estos padres, y que yo, con la ayuda de Dios, seré guardián de la fe católica y de los cánones eclesiásticos. Puede ver en la carta por la que he resistido los intentos del obispo de Constantinopla. A medida que se creó la necesidad del concilio de Calcedonia, solo por la voluntad de Leo, como el consejo, cuando se reunió, fue gobernado de principio a fin por sus legados en su nombre, ya que los documentos presentados en el consejo estaban dirigidos a Leo, el patriarca más santo, bendito y universal de la gran ciudad de Roma, y al santo ecuménico concilio de Calcedonia, como reconoció claramente el consejo, Leo como su jefe y los miembros del consejo como miembros de él, ya que las sentencias se pronunciaron como suyos propios, como en su carta se hizo la prueba y la expresión de la fe. Y con eso se requería que todos estuvieran de acuerdo, como las decisiones del consejo le fueron sometidas para su aprobación y fueron prácticamente de poca o ninguna fuerza hasta que hubo formalmente publicado su aprobación. Y luego, solo la parte que hizo aprobar, como todo lo relacionado con el consejo, surgió de su voluntad y regresó en sujeción a su testamento. León, y en él el obispado de Roma, se convirtió así esencialmente la fuente de la fe católica. No es de extrañar, por tanto, que Leo debía declarar oficialmente que en los decretos doctrinales del concilio de Calcedonia se inspiró. Eso es precisamente lo que hizo. En una carta al obispo Julián de Cos, en la epístola 144, dijo: los decretos de Calcedonia están inspirados por el Espíritu Santo y han de ser recibidos como la definición de la fe para el bienestar del mundo entero. Y en una carta, epístola 145, al emperador Leo, que sucedió a Marciano en el año 457, le dijo: el sínodo de Calcedonia se celebró por inspiración divina. Por tanto, los decretos doctrinales del concilio de Calcedonia fueron la expresión de la voluntad de Leo. Y como estos decretos se publicaron y celebraron a partir de inspiración divina, este turno era un atajo para la infalibilidad del obispo de Roma. Se verá que Leo y el consejo estuvieron tan cerca de decir lo que Eutiques había dicho, que no se puede percibir ninguna diferencia. Eutiques había sido condenado como hereje por decir que en Cristo, después de la encarnación, las dos naturalezas son una. Ahora Leo y el concilio expresan la fe ortodoxa diciendo que en Cristo hay dos naturalezas unidas en una. En otras palabras, Eutiques fue un hereje condenado por decir que Cristo es de dos naturalezas, mientras Leo y el consejo fueron declarados eternamente ortodoxos por decir que Cristo es de dos naturalezas. En griego la diferencia se expresaba en dos palabras, homusión y homoiousión. Al comienzo de la controversia entre Alejandro y Arrio, difería solo en una sola letra, y así también el significado de las dos palabras es tan esencialmente lo mismo, que el que cree uno cree el otro. Tal fue el dispositivo del demonio envidioso y que odia a Dios en el cambio de una sola carta, que si bien en realidad la única expresión era completamente inductiva de la noción del otro, aún con generalidad se consideró que la discrepancia entre ellos era considerable, y las ideas transmitidas por ellos para estar claramente en oposición diametral y excluyentes entre sí. Mientras que quien confiesa a Cristo en dos naturalezas lo afirma claramente ser de dos, y por otro lado, la posición de quien afirma su origen de dos naturalezas es completamente inclusive de su existencia en dos.
para que en este caso, por la expresión de dos naturalezas, se sugiere acertadamente el pensamiento de la expresión y o en dos, y viceversa. No puede haber una ruptura de los términos. Y eso es todo lo que hubo en esta disputa, o en cualquiera de las anteriores en sí mismas. Sin embargo, de eso surgió constante violencia universal, hipocresía, derramamiento de sangre y asesinato, que rápidamente provocó la completa ruina del imperio y estableció un despotismo sobre el pensamiento que permaneció supremo durante siglos y que todavía se afirma y es demasiado aceptado en gran medida. El mundo entero, habiendo sido así llevado una vez más a la unidad de la fe, la controversia, la confusión y la violencia continuó peor que antes. Pero como la fe de Leo fue establecida por el Concilio de Calcedonia, completa sustancialmente la cristología ortodoxa de la Iglesia antigua y ha pasado a todas las confesiones de las iglesias protestantes, y como obra de estos 4 concilios generales, Nicea, Constantinopla, el primero de Éfeso y Calcedonia, iban a poner fórmulas humanas muertas en el lugar de los oráculos vivientes de Dios, una mujer en el lugar de Cristo y un hombre en el lugar de Dios. No es necesario seguir más lejos el curso de la lucha ambiciosa y diablura contenciosa.